Peones, no sé, Felipe, hay muchos esta mañana, yo no sé cuáles son peones, están en Moscú Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, Díaz-Canel, el de Cuba, Lula da Silva, el de Brasil, todos esos, Burkina Faso, China en diferentes categorías, estos señores de Venezuela y el de Cuba, hoy haciéndole en una plaza, haciéndole un homenaje a Simón Bolívar esta mañana en Rusia. En ¿Al presidente Petro sí. no lo invitaron o no quiso ir? No, es que él va a ir después a China a hablar de tú a tú con el presidente chino. Pero podría haber ido a Moscú antes, es que no... Pero Néstor, ya que usted habla de que le están haciendo homenaje a Bolívar, me permito recordar con afecto, o hablar con afecto de la columna del doctor Alfonso Gómez Méndez ayer en El Tiempo, la del periódico que es un recuento histórico, literario, impecable, para demostrar con hechos que Bolívar nunca fue de izquierda, Néstor. Felipe, se apropiaron del bolivarismo, Petro y Chávez primero y ahora el presidente de Cuba, y están reivindicando por el tema de la espada de Bolívar. Lo único que tuvieron en común fue la revolución. Pero dice bien el doctor Alfonso Gómez, Bolívar, Felipe, era un tipo autoritario. Bolívar tuvo esclavo. Bolívar quería perpetuarse en el poder. Bolívar le gustaba la pena de muerte. Conoce, Felipe, como la gente es decir, no conoce lo que demuestra en la columna con hechos históricos del doctor Alfonso Gómez es que Bolívar era de derecha. Entonces, ¿de dónde aquí todos estos lagartos de izquierda han decidido que Bolívar era de izquierda? Pero es que Felipe, quítele lo de lagartos, que suena un poquito ofensivo. Entonces estos próceres de la izquierda colombiana. Es que recuerden ustedes el origen del M19. Sí, el M19 al final termina siendo un movimiento que surge por cuenta del respaldo que le da a la ANAPO y a Gustavo Rojas Pinilla por el supuesto fraude en las elecciones del 70. ¿Y a quién invocó Rojas Pinilla? Rojas Pinilla invocó a Bolívar, a Napoleón, nunca a Bolívar. Es decir, mandémosle la columna al doctor Gómez porque la verdad, el sancocho ideológico. Es decir, acabaron con Bolívar. Bolívar tenía otras cosas. Yo soy más santanderista, no sé si Héctor Riveros, pues como buen externadista lo sea, ¿no? Pero Bolívar tuvo esclavos. Felipe, lo de la columna, pero es que yo creo que al contrario, esta referencia de Alfonso Gómez es muy importante. A mí sí me parece. Porque lo que demuestra... ¿Usted leyó la columna, Héctor? Sí, claro que la leí. Felipe, lo que demuestra Alfonso Gómez es que hay una cantidad de gente rindiéndole culto a Bolívar sin tener idea de la historia, y me da pena lo que voy a decir. Lo que demuestra es que hay que leer la historia, es que hay que estudiar la historia. Pero yo difiero de la interpretación del doctor Gómez y de la de Felipe, en el sentido de que yo sí creo que Petro es coherente invocando a Bolívar. Es que Petro no es demócrata, y Bolívar tampoco lo era. Qué bueno, y por eso Maduro y Díaz-Canel, etcétera, le rinden homenaje a Bolívar. Bolívar nunca defendió el modelo demoliberal de la organización del Estado, porque la diferencia no es entre si es de izquierda o de derecha. Hay personas de derecha que defienden el modelo demoliberal, y hay personas de izquierda que defienden el modelo demoliberal. Y entre otras cosas, la discusión en ese momento, cuando Bolívar pues hacía la independencia de Colombia y trataba de diseñar constituciones, etcétera, no era entre ser capitalistas o socialistas. Esa no era la discusión. La discusión era si eran monarquistas, republicanos, que no les gustaba la democracia liberal, o la democracia liberal republicana. Esa era la diferencia. La dictadura, ¿no? Y Bolívar... Y a Bolívar le gustaba el poder claro. A Bolívar le gustaba el poder personalizado, y no el poder concentrado. Qué buena acotación hace usted, Héctor. La clave de todo esto está en entender, Felipe, que el M19 y en consecuencia la gente del M19 nacen defendiendo a la muy derecha ANAPO de Rojas Pinilla. Entonces, por una que no invocaba a Bolívar histórica, sino a Santander. Claro. General Rojas, como lo recuerda el doctor Gómez. Es decir... pero en algún momento, Felipe, lo único que tienen en común es el tema de la revolución. Es que miren esto. Y entonces, como uno dice, no tienen de común la concentración de poderes. Como yo soy revolucionario y Bolívar era revolucionario, y hacen un silogismo imposible. Bolívar tampoco era revolucionario si no se quería independizar de España. Sí, pero digamos, la concentración de poderes es el tema fundamental. Por eso al presidente Petro, por ejemplo, le gusta declarar estados de excepción, así no existan causas para hacerlo. Porque
porque en ese sentido es mucho más cercano al pensamiento bolivariano, que entre otras cosas yo creo que la madre de todos los males del diseño institucional del presidencialismo latinoamericano tiene origen en el pensamiento constitucional de Bolívar. Pero yo creo que lo más radical es que no existe ningún tipo de sustento en el aporte de Bolívar como persona y como ideólogo de los temas socialistas. Ahí es donde la contradicción es absurda, porque es que los documentos, como la Carta de Jamaica de 1815, como el emanado del Congreso de Angostura de 1819, sobre todo defienden la propiedad privada como la fuente y el pilar fundamental del desarrollo de las naciones. Entonces, ese cuento de la República Socialista Bolivariana es una contradicción, porque Bolívar nunca fue socialista. 8 de la mañana, 22 minutos. Felipe, decir en este momento político en Colombia que Bolívar no era un tipo de izquierda, que no hay nada en común entre la izquierda de hoy con el Bolívar de hace 200 años, bueno, hágame el favor, anatema. Usted no se imagina los mensajes que estoy recibiendo. Claro, Néstor. de gente entonces, que no ha leído historia. Es que por eso hay que estudiar lean la columna del doctor Alfonso Gómez Méndez. O que se para lean. no entrar uno en pelea con los oyentes, porque qué pereza. O que lean a Bolívar. Que se la lean. Claro, o que se lean lean a Bolívar. el Bolívar de Gao también. Los textos políticos de Bolívar. Felipe, Andrés, perdóneme, digo esto. Es que como se apropiaron, básicamente, la izquierda, voy a utilizar una expresión muy fuerte, Felipe, se robó a Simón Bolívar. No. Se apropió de Simón Bolívar y lo convirtió en un tema de izquierda. Y entonces la espada de Bolívar, usted la ve hoy desenvainada como un símbolo de causa política del gobierno de izquierda. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Por la ignorancia histórica. Es que no leemos la historia, no conocemos los documentos. Si tú has leído a Bolívar, tú lees a Bolívar, tú sabes que te están diciendo algo que no calza con la figura histórica de él. Es ignorancia. Porque hay gente que le encanta embaucar ignorantes. Usted tiene una expresión fea. Y mi recomendación, Néstor, sería leer a Bolívar, porque es que además es relativamente fácil. Hay ediciones buenas por ahí. Los textos políticos de Bolívar son breves, o sea, no es, y son, por cierto, muy buenos. Bolívar era un gran escritor. Y usted se lee esos textos, Néstor, aquí han mencionado algunos: Carta de Jamaica, el discurso al Congreso de Angostura, el discurso al Congreso Constituyente de Bolivia, etcétera. Y usted va a encontrar muchas cosas. Bolívar es un hombre que cambia de ideas en algunos aspectos a lo largo de su vida, pero lo único que no va a encontrar son ideas socialistas, Néstor. Eso sí se lo puedo asegurar. Búsquelo, usted va a encontrar ahí ideas revolucionarias. En eso estoy completamente de acuerdo con lo que usted decía. Bolívar, si algo tiene, es un ideal revolucionario muy fuerte. Pero es que la discusión sobre las ideas socialistas no había llegado todavía a América Latina, no era parte de la agenda emancipadora en América Latina, estaba apenas aflorando en Europa. Claro que ese no era la discusión, pero claro que sí se parecen estos gobiernos a Bolívar, porque Bolívar, insisto, no era un demócrata liberal, no era un demócrata liberal. Le encantaba concentrar el poder y se inventó la tesis de que concentraba el poder para mantener la unidad de unas naciones nacientes. Héctor, permítame el mal dicho, pero unas naciones que estaban naciendo. La cacofonía. Y que para mantener, la cacofonía es la palabra exacta, pero el tema es que para mantenerlas unidas, Bolívar se inventó la tesis de que había que concentrar el poder, y ese es el origen del presidencialismo en América Latina, que tanto daño le ha hecho a las democracias en estos... bueno, sería que se leyeran a Santander, ¿no? Cierro el paréntesis, Felipe. Bueno, Santander, ¿qué le parece al presidente Petro? Santander, el rival, era el hombre de las leyes, por supuesto. Ese es el otro anatema. Me dejan hacer una acotación de un detalle que ha pasado inadvertido, de una foto, yo no sé si Julián la tiene, del presidente Petro ayer reunido en su despacho con el saliente embajador Roy Barreras. ¿Cuál es el detalle de la foto? El detalle de la foto, a ver si la logramos tener, es que en su escritorio, el presidente Petro, allá atrásito, tiene la bandera de la guerra a muerte.
de Simón Bolívar. Es decir, que no solo la utilizó la negra y la roja, que no fue solamente en la Plaza de Bolívar el 1 de mayo, sino que allí detrás, mira, al lado de ese portarretrato, está la bandera de la Guerra Muerte. Bolívar, y yo no sé si el presidente sepa la historia, pero Bolívar se volvió el símbolo 200 años después de la izquierda. Increíblemente, 8 de la mañana, 26 minutos. A Bolívar le rindió homenaje esta mañana el presidente de Cuba. A Bolívar le rindió esta mañana homenaje el presidente de Venezuela. Bolívar que está en el centro de Moscú, en una estatua construida por Hugo Chávez, que está siendo el objeto de los homenajes de esta mañana. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, esa estatua de Simón Bolívar sobre su caballo está en la céntrica avenida Lomonosov, que está muy cerca de la Universidad Estatal de Moscú. Ahí está en un parque, es un monumento hecho por un artista venezolano, y ahí llegaron tanto el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, como Nicolás Maduro, a poner una ofrenda floral. Porque claro, este es un monumento que no tiene nada que ver con la historia rusa ni con la historia soviética tampoco. Ese es un monumento reciente. Lo mandó a construir, puso la primera piedra Hugo Chávez en el año 2010, pero recién la pudo entregar Venezuela en el año 2023, hace 2 años apenas que se inauguró esa estatua el 19 de julio de 2023, cuando se conmemoraban los 240 años del nacimiento de Simón Bolívar. Y hoy han llegado hasta ahí. También ha tenido otro tipo de reuniones Nicolás Maduro, porque también estuvo con el presidente Vladimir Putin, con quien firmó un acuerdo estratégico. No se sabe exactamente el contenido de ese acuerdo, pero dicen que también han estado conversando temas de energía, de petróleo y de gas. Pero lo que llama la atención sí es esta visita a la estatua de Simón Bolívar, ahí en una plaza cerca de la Universidad Estatal de Moscú, de una estatua que ha sido construida por los venezolanos allí en la capital rusa, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Celebremos como lo quiere mamá. Los seres humanos nos necesitamos los unos a los otros.